y recrear el encuentro en tiempos de confinamiento. Hoy es un día realmente particular en lo que ha sido la participación de pediatría, y más que hablar de todos los méritos y títulos y formación académica de la profesora Karina Alvis Gómez, quiero destacar lo que es el trabajo verdaderamente en equipo y cómo borrar los límites entre las especialidades y las distintas áreas hace que verdaderamente este trabajo en equipo llegue a las personas desde quien tiene la mayor experticia, y cómo todos, tanto los beneficiados como los grupos de profesores, nos podemos favorecer con el conocimiento de las personas. Karine Alvis es una reconocida y destacada profesora de nuestra facultad, que si bien pertenece al Departamento del Movimiento Corporal Humano, hoy está con la pediatría porque es mucho lo que tiene que enseñarnos a pediatras, madres y niños. Profesora Karen, bienvenida. Va a ser un placer disfrutar de sus conocimientos. Quisiera rogarle a los participantes, no sin antes darles la bienvenida, que mantengan sus micrófonos cerrados y que a lo largo de la conferencia, por favor, vayan escribiendo en el chat sus preguntas, que estoy segura van a ser numerosas y muy importantes. Bienvenidos todos, y damos comienzo a este nuevo día de confinamiento en compañía de nuestra querida profesora. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nubecita, y gracias por la invitación. Creo que efectivamente hablar de aislamiento y del desarrollo motor de los niños en esta condición es una de las temáticas importantes que nos competen a todos los profesionales de la salud. No a unos en particular, sino a todos, porque todos tenemos mucho que ver con esa condición de derechos de nuestros niños y niñas. Es fundamental entender que en esta pandemia COVID, estas medidas de aislamiento físico y social y de las medidas de confinamiento en casa han afectado, han llevado a alterar el desarrollo de los menores de edad de una manera clara y permanente. Y que estas condiciones de alteración se reflejan fundamentalmente en condiciones de cognición y salud mental, en el desarrollo físico y en el desarrollo, control y aprendizaje motor, que va de la mano con todas las dimensiones de desarrollo del ser humano, y tiene un alto impacto para niños y adolescentes. Tiene impacto en todos los niveles o en todas las etapas etarias que son, digamos, de interés para este colectivo que nos reunimos hoy, desde el crecimiento y desarrollo prenatal y salud materna hasta la adolescencia. Pero hoy, digamos que en acuerdo con Nubia, vamos a centrarnos fundamentalmente en la salud de los de la infancia, en la parte relevante contexto actual. No sin antes aclarar que todo lo que sucede en esta infancia depende primero de todo lo que ha sucedido durante la etapa de crecimiento y desarrollo prenatal, y que por lo tanto las maternas hoy por hoy son también otro de los focos de atención que deberíamos tener en nuestra parte de prevención y de promoción de la salud. Hoy entonces vamos a centrarnos un poco en el desarrollo motor de los niños durante la infancia, y quisiera hacer una pequeña revisión de cómo el movimiento corporal humano, a través de todas las dimensiones del movimiento que están inmersas en ese proceso, responde a unas condiciones de desarrollo ontogénico y filogénico y a las relaciones con el contexto. Desde esta perspectiva, desde los dominios del movimiento corporal humano propuestos por Morrow, en el cual tenemos tres: el psicomotriz, el cognitivo y el afectivo, entendiendo el psicomotriz como aquel en el cual están todos los aspectos biológicos y sistémicos que se relacionan con las capacidades y cualidades del movimiento; en el cognitivo todo lo que es el manejo de la información y todos los procesos incluidos en este manejo; y en el afectivo todos aquellos atributos emocionales y psicológicos relacionados con ese desarrollo de movimiento. Son traspasados estas tres dimensiones por todos los elementos que del desarrollo ontogénico y filogénico y en las relaciones con el contexto se dan.
Es decir, este desarrollo no es único, no es individual y se genera a partir de esas interacciones que hacemos con el contexto. El desarrollo motor, pues, es una parte esencial del desarrollo humano, entendiendo este desarrollo motor como esos cambios que se suceden en una conducta motora y que reflejan la interacción del organismo humano con el medio y que aporta al desarrollo humano, ya que en ese desarrollo humano van a estar impersas todos aquellos cambios o variaciones que el ser humano sufre a lo largo de su existencia mediante un proceso de adaptación al medio. El desarrollo motor, entonces, tiene algunos elementos claves que me parece que vale la pena que lo tengamos presente. El desarrollo motor es un proceso continuo de cambio en la capacidad funcional. Una capacidad funcional que le brinda al individuo la capacidad de existir en un mundo real, de vivir, de moverse, de jugar, de disfrutar, de trabajar, de ocuparse. Y por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo motor en la infancia, es el momento en el cual la mayor potencialidad de desarrollo se da, es el momento en el cual tenemos una mayor capacidad para adaptarnos a las demandas que este medio nos da. Es, por lo tanto, también un proceso acumulativo, se da en los momentos de la vida en los cuales se generan experiencias y por lo cuales se van a dar acumulaciones de conocimiento alrededor de mi cuerpo, del espacio, de la tarea, de la demanda, de mis necesidades en cualquiera de las dimensiones del movimiento. Y eso obviamente hace que este proceso acumulativo pueda ser en algunos momentos de la vida más o menos evidente. Se relaciona, pero no depende exclusivamente de la edad, pero sí tiene que ver con esa condición de edad y como les decía, es en este momento de la infancia donde acumulo tantas experiencias que me permiten a mí como ser humano construir una realidad en la cual puedo vivir y puedo desempeñarme, pero puede variar y puede presentarse más rápido o más lento en diversos momentos de la vida y no es exactamente igual para todos los individuos porque depende de las experiencias de vida, depende del contexto, depende de condiciones sociodemográficas. Y lo más importante es que ese desarrollo motor no se detiene en ninguna edad en particular, es decir, es que voy a estar haciendo adaptaciones de manera permanente hasta el día en que finalice mi vida. Este desarrollo motor, por lo tanto, además es un cambio secuencial en el cual un paso conduce a otro, y la ausencia de algunos pasos, y aquí viene lo importante de mirar y analizar las condiciones de aislamiento que hoy por hoy nos llaman, es que la ausencia de algún paso produce adaptaciones en la globalidad de movimiento y en la globalidad de las capacidades que el individuo puede generar. Por lo tanto, involucra las interacciones del individuo consigo mismo y con otros, y con las interacciones del individuo con el ambiente. Por lo tanto, el desarrollo motor es similar o es común a todos los individuos de una misma especie. Funciona a partir de algunos movimientos predecibles que yo tengo registrados en lo que se llaman los patrones de acción modal o los patrones de acción fija, los llamaban previamente, que están, por un lado, genéticamente determinados, pero por otro lado están modificados a partir de los procesos de aprendizaje y que el resultado final de desarrollo nos lleva a tener que en un grupo de personas que tengan niveles de relación conjunta, vamos a tener un conjunto de individuos con características algunas comunes, pero que los hacen individuos únicos. Cada niño o niña con el cual ustedes están interactuando es un individuo único en su proceso de desarrollo y debemos tener esas condiciones presentes. El desarrollo motor, por lo tanto, se reflejará en tres elementos fundamentales. Por un lado, en el crecimiento de las estructuras, por otro lado, en la maduración de los sistemas y órganos, y por el otro lado, en los procesos de aprendizaje, siendo el proceso de aprendizaje tal vez uno de los determinantes en esas particularidades. La condición de aislamiento cambia las posibilidades de desarrollo motor porque afecta cada una de estas tres dimensiones, afecta todas las condiciones de crecimiento, afecta las condiciones de maduración y afecta fundamentalmente las condiciones de aprendizaje. Las condiciones de crecimiento, aquellas condiciones que se relacionan con el aumento cuantificable de cambios en masa biológica o partes del cuerpo, y que tiene que ver con los principios de cómo yo voy haciendo en algunos periodos críticos algunas condiciones de alternancia, de variaciones del ritmo, de progresiones,
Pues fundamentalmente se ve alterado durante esta época de aislamiento, dado por la disminución de las demandas o la variación de las demandas. Las demandas de este niño que estaba en juego, en movimiento completo, que podía estar en espacios abiertos, que podría relacionarse con otros niños y podría jugar con mucha más facilidad, tiene en este momento una disminución de demandas que hace que los sistemas corporales no se adapten de la misma manera. Esos sistemas corporales que tienen además una respuesta de justo tiempo, es decir, yo voy demandando y el sistema va adaptándose, pues va a generar afectaciones en esa capacidad de transformación y de estructuración diferente y de condiciones diferentes de tejidos, órganos y sistemas que llevarán a una variación en ese proceso de crecimiento. Una disminución de demandas puede llevarme a un proceso de amortiguación en ese crecimiento y a una variación del ritmo, generando procesos críticos diferenciales. Una disminución en esa demanda del movimiento por ese espacio limitado para moverme que hoy por hoy tengo, que ya no tengo la posibilidad de ir tanto a un parque o de salir con mis padres a espacios abiertos, pues va a llevar, y que estoy restringido en la mayoría en espacios pequeños, va a llevar a una disminución en la especialización de sistemas, a una alteración en el sistema cardiovascular, musculoesquelético, en el sistema nervioso central, periférico y autónomo, y en todas las aferencias y en toda la especialidad de lo que son los sistemas alocéntricos, propiocéntricos y egocéntricos. Entendemos el sistema alocéntrico como todos aquellos sistemas que me dan información del medio externo y que me permiten a mí identificar mi cuerpo en el espacio, la visión, la audición, el sistema vestibular, el sistema auditivo, el olfato, que van dándome información de las características de ese ambiente, de las distancias, del espacio, de las profundidades y de la velocidad, y hacen que yo adapte mi cuerpo a esa velocidad con la cual me muevo, a la capacidad de predecir y anticipar el espacio. Esa condición propiocéntrica que me informa de la carga relativa que tengo en cada una de las estructuras corporales, pues va a estar variada porque tengo una limitación en la expresión de movimiento, porque ya no puedo ni saltar ni correr con tanta facilidad, no puedo arrastrarme por todo un espacio para poder obtener una información de lo que es la presión relativa en cada una de mis estructuras, o ese sistema egocéntrico que me da información sobre la relación con la gravedad y estructura todo lo que son mis respuestas de enderezamiento, mis respuestas ortostáticas y la generación de toda esa influencia a partir de las relaciones con el ambiente. Todas estas condiciones llevan a que sistemas como la ecolocalización, que en este momento de la vida es fundamental, ya que paso de posiciones cuadrúpedas o posiciones pronas a posiciones erectas en las cuales tengo que manejar la gravedad y generar adaptaciones ante eso, son fundamentales para estructurar lo que es mi capacidad de movimiento, y a partir de mi capacidad de movimiento, la posibilidad de desarrollar condiciones o capacidades para interactuar con el medio y con los otros. También vamos a tener cambios, como les decía, en los procesos de maduración, porque esta maduración, que puede ser biológica o psicológica, el avanzar o finalizar el desarrollo de referencia al organismo, o el desarrollo de la plenitud de capacidades mentales, al tener cambios en las demandas, pues van a llevar a cambios en el funcionamiento que se van a quedar registrados epigenéticamente, y fundamentalmente va a tener alteraciones en el sistema neuroendocrino, alterando mi metabolismo, disminuyendo o variando mis reacciones de alerta y obviamente afectando el crecimiento, y pongo en mayúsculas fijas la conducta, porque aquí tengo un proceso de maduración que va igualmente con mis patrones de crianza, con mis procesos de interacción con el otro, que cuando me limito o cuando ya estoy más sobreprotegido porque tengo todo el tiempo a mis cuidadores cerca a mí, o estoy más estresado porque tengo todo el tiempo a mis cuidadores cerca a mí haciendo correcciones, demandas y demás, estoy generando un desarrollo psicológico diferencial y un desarrollo biológico distinto. Igualmente, y quisiera hacer énfasis en esto, es
en el aprendizaje de movimiento. Recordemos que este aprendizaje de movimiento es el producto de las interacciones con el ambiente y la forma como el individuo realiza adaptaciones para lograr el adecuado manejo de estas situaciones. Es ahí cuando se produce un aprendizaje de movimiento desde el cual yo puedo adaptar y transferir ese aprendizaje a diversas condiciones y a procesos de aprendizajes nuevos. Pero efectivamente esto lleva a que tengamos igualmente aquí desfases. Desfases, y aquí voy a hacer énfasis, hay muchas percepciones, muchas teorías, muchas tendencias de pensamiento alrededor del desarrollo motor. Este desarrollo motor y este desarrollo humano, fundamentalmente en todas las tendencias, están determinados y asegurados a través de exponer al individuo a las experiencias adecuadas y a medios estimulantes. Y voy a hacer énfasis en que es a estas experiencias adecuadas, experiencias en las cuales cada uno de los niños y niñas en proceso de desarrollo tienen que exponerse a condiciones antigravitatorias, a condiciones de impulso, a condiciones de caída, a condiciones de exploración, de poder explorar el mundo real, a condiciones en las cuales tengo demandas variantes que me permiten la especialización y me estimulan para generar esas adaptaciones. Este desarrollo motor que va de la mano, como decíamos, con el desarrollo de capacidades, pues está determinado por una serie de restricciones de ambiente, restricciones tanto del individuo como de la tarea o del ambiente, como lo formulaba Newell. Y el aislamiento social es claramente una restricción en las tres condiciones que conduce a un desarrollo diferencial. No importa entonces en qué concepción de desarrollo motor nos ubiquemos, sabemos que este desarrollo motor va a tener implicaciones en la forma en que el niño y niña se relacionan con el medio y consigo mismo, y va a determinar sus capacidades y potencialidades y la posibilidad de ser que el niño tenga. No importa si nos ubicamos en una visión piagetiana o en una visión evolutiva diferencial, en términos de las condiciones que cada uno de estos niños tiene en esta edad, de menor de 5 años. Entendemos que durante estos primeros años es realmente una de las fases donde más incorporación de información hago a través de todos los sistemas sensoriomotrices, de todo el sistema de relación entre la emoción y el movimiento, de toda la exploración oral que nos permite generar las condiciones de estética y placer necesarias para nuestra toma de decisiones, y de todas las condiciones de incorporación que tenemos a partir de nuestra madre, de nuestra familia, que proporcionan ese cuidado continuo y consistente y que nos generan elementos para ese desarrollo. Y entender también que tenemos aquí una de las fases más importantes en términos del desarrollo de lo que se denomina la inteligencia, también discutible desde muchas perspectivas, pero es el momento en el cual desde la perspectiva sensoriomotriz y desde la perspectiva de estructuración de funciones vamos a tener algunas condiciones de desarrollo. Ese aislamiento físico y social en los niños y niñas hoy en día nos lleva entonces a restricciones del desarrollo que se reflejan, por un lado, en la restricción del espacio para moverse, en la disminución de los estímulos. Hay una gran cantidad de estímulos que hoy por hoy no se tienen, entre otros los elementos de diversas profundidades de espacio, las condiciones de sonido y de ecolocalización que se dan en los espacios abiertos. Hay una disminución del contacto, a pesar de que tengamos mucha más cercanía, porque todos estamos encerrados en un espacio. Normalmente la madre y el padre van a estar en casa, pero trabajando en las condiciones de teletrabajo, y esa condición de teletrabajo hace que normalmente se aíslen en un pequeño espacio en casa y no quieran ser interrumpidos y generen relaciones de comunicación también distintas. Hay una disminución de la actividad física, fundamentalmente del juego, porque esa casa ya no es una casa en la cual yo puedo hacer cualquier tipo de ruido, salto, etcétera, sino que está limitada porque los espacios están ocupados por las personas que normalmente no estaban ahí, y genera una condición de actividad física disminuida. Hay una sobrecarga de estímulos a través de medios electrónicos, televisión, radio, tablets, y los cuidadores de los niños han adoptado la costumbre de pasarle a una tablet o un celular a un niño para que esté quieto o para que no interfiera con las actividades cotidianas,
Y hay un aumento de los niveles de ansiedad y estrés que hacen que las respuestas adaptativas en conducta sean distintas. Es decir, que este aislamiento físico y social hoy por hoy nos lleva a un cambio en las relaciones del niño o niña consigo mismos, con el otro, con su núcleo familiar directo y con el entorno. Hay aquí entonces un cambio también en los mecanismos sensoperceptivos, entendiendo que estos mecanismos sensoperceptivos son los encargados de filtrar la información, como les decía, a través de estos tres tipos de sistemas que me brindan la información del ambiente externo, visión, audición, vestíbulo, olfato, gusto. Estos aquí hay unos cambios radicales, porque tengo menos estímulos, porque además tengo más limitaciones en el espacio que llevan a que yo de pronto no registre con suficiencia algunos de ellos y no los incorpore en mi modelo interno y no los incorpore en mi imagen y esquema corporal, generando elementos de torpeza, de distracción o de no inclusión de partes del espacio y de mi cuerpo en relación a ese espacio. Están todos los sistemas propioceptivos que, como permanezco mucho tiempo quieto, sentado, acostado o recostado, o permanezco mucho tiempo sin actividad real, pues van a disminuir la cantidad de información que llega con relación a la distribución de las cargas y a la adaptación que debo hacer ante ellas. Y hay una alteración del sistema egocéntrico porque permanezco mucho menos en condiciones antigravitatorias. Casi siempre voy a estar en condiciones en las cuales voy a estar sostenido con la gravedad, ya sea o porque me tienen alzado mucho más tiempo o porque estoy en condiciones de sentado frente a un juego, tablet y demás, que hacen que mi movimiento se limite y que mi relación con la gravedad haya también disminuido la cantidad de información. Es decir, lo que tengo aquí en estos tres sistemas es una disminución de la información y por lo tanto una posición de filtrar esa información de manera diferencial. Cambios en el mecanismo sensoperceptivo, visual, auditivo, vestibular o sinestésico nos llevan a una modificación y una modificación en el contacto con la experiencia almacenada. Es decir, que voy a tener diferencias en la cantidad y en la cualidad de la información que recibo, modificando el sentido y significado de lo que se percibe. Y esa modificación la transfiero a mi cuerpo y en esa condición de transferencia a mi cuerpo registro esquemas diferenciales. Esta condición de aislamiento, por lo tanto, a partir de esos cambios en los mecanismos sensoperceptuales y en esa conducta de percepción de cualquiera de estos sistemas especiales a través de cómo estos sistemas aportan a esa percepción del cuerpo y a partir de la percepción del cuerpo a la configuración del espacio y a partir de estas dos condiciones a la posibilidad de movimiento dentro del espacio, me llevan con claridad a una modificación de conductas, hábitos y patrones de acción y a un desarrollo diferencial. Cambios en los procesos de selección de la información hace que los pesos relativos, los pesos hebbianos que nosotros damos en el sistema nervioso a los estímulos que recibimos varíen, modificando la información que recibo y codifico y haciendo que mis estructuras sinestésicas, mis estructuras ejecutoras, también modifiquen su acción, su actividad y su funcionamiento. La manera como palpo, como veo, como siento, como me muevo, hace que a partir de esta información modificada, la selección del movimiento o patrón de acción se vean un poco interferidos con algunos ruidos gaussianos que determinan una mayor variabilidad en esos movimientos y una mayor variabilidad en la posibilidad de acción, generando una mayor redundancia. Y esa mayor redundancia conduce a que yo tenga una menor posibilidad de elección de acciones correctas o adecuadas y de que me aseguren el éxito en la ejecución de la tarea, el logro de ese objetivo de movimiento. Recordemos entonces que es la intencionalidad del movimiento la que determina igualmente los procesos de planificación y los procesos de anticipación y predicción, que son los que me van a activar esa corteza motora suplementaria y a partir de esas informaciones me hacen activar las áreas de asociación motora. Y es allí en esas áreas de asociación motora donde yo voy a tener un plan de ejecución de coordinación postural,
que unido a intenciones como elemento constitutivo de la motricidad determina el tipo de acción. Que es eso lo que hace que en algún momento a procesos de maduración, desarrollo, aprendizaje, que se vivencian a partir del movimiento en el espacio a través del cuerpo, yo tenga diversas condiciones de desarrollo y perfeccionamiento de las expresiones motores. Un salto, todos estos son saltos, pueden tener elementos iguales generales, como por ejemplo la posibilidad que yo debo tener de los impulsos, del manejo del centro de gravedad, de la parte pliométrica, etcétera, pero tienen diferentes ordenamientos, diferentes secuencias y diferentes temporalidades. Si yo ubico a este niño en una condición de aislamiento, estas condiciones de temporalidad, fundamentalmente, van a llevar que las secuencias de movimientos sean distintas y se produzcan en algunos de ellos condiciones de defecto o de insuficiencia de información que alteren la producción del gesto. Y es a partir de este cambio de excitabilidad de los receptores y esa variabilidad que influencia con la corteza motora que yo genero respuestas motoras y sensoriales que modifican la naturaleza de la tarea y modifican los modelos internos. Los modelos internos de cuerpo, espacio y tarea, entendiendo que el modelo corporal, o sea, ese modelo o ese registro que yo hago a nivel de mi cerebro de cuál es mi cuerpo o cómo voy construyendo mi cuerpo, es a partir del cual yo construyo el modelo de espacio. Si mi modelo de cuerpo se altera, mi modelo de espacio también se modifica, porque tengo una variación en la percepción de profundidades, de distancias, de temporalidades, y por lo tanto también modifico mi modelo de tarea con los elementos que trabajo, porque este modelo de tarea estaría construido sobre el modelo de cuerpo y sobre el modelo de espacio. Entonces, miremos bien que si yo restringo todo lo que construye esas condiciones de modelación corporal, modelos internos corporales, voy a variar la manera como este cuerpo se relaciona con el espacio y cómo este cuerpo se relaciona con las tareas. Esta selectividad, entonces, modificada genera un registro perceptual acomodado. Un registro perceptual que se acomoda a la información disponible y que funciona como algo que es una ilusión perceptual. Nosotros nos movemos con el cuerpo que creemos tener en cada una de nuestras etapas de desarrollo, no con el cuerpo que realmente tenemos, y percibimos a partir de esa ilusión perceptual, es decir, a partir de esa imagen que yo he creado de mi cuerpo, percibo los estímulos y selecciono de acuerdo a esa percepción y a ese modelo interno. Si yo altero esos modelos internos o si no le doy suficientes elementos para que en este proceso de desarrollo se estructuren de manera adecuada, pues voy también a alterar lo que selecciono, lo que codifico y lo que uso dentro de ese movimiento. Hay aquí entonces, desde esa perspectiva de limitaciones y modificaciones de las conductas o patrones de movimiento, de las conductas o patrones de funcionamiento del niño o niña con el otro, en su hogar, con los grupos familiares, etcétera, que tenemos una disminución de la información y que una información insuficiente o limitada o una información distorsionada lleva igualmente a una modificación de esos modelos internos y a partir de ahí la capacidad de movimiento. Esa condición de estímulos sensoriales que se registran de manera distinta son los responsables de la predicción de las consecuencias sensoriales de la acción y por lo tanto este niño o niña va a hacer modificación en esos procesos de anticipación y predicción. El aislamiento en el que en este momento nuestros niños y niñas se encuentran inmersos lleva a un cambio en las conductas y hábitos, a una modificación en ese desarrollo motor y a una modificación en el desarrollo de las capacidades, no solamente en lo biológico, sino también en lo cognitivo, emocional y en su capacidad relacional. ¿Qué hacer entonces para disminuir un poco este impacto y esta condición dada por el aislamiento? Ya en la parte de la guía de actividad física para los americanos, formulada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos en el 2018, se habla de cómo los aspectos claves dentro de este proceso de actividad física, la actividad física es un aspecto clave para que niños y niñas en edad preescolar generen su desarrollo, crecimiento y desarrollo. Ellos
hacen la referencia a que estos niños deben ser físicamente activos para que el crecimiento y desarrollo se den de la manera adecuada y que los cuidadores de los niños en esta edad deben motivar y promover el juego activo. Y aquí, entonces, viene uno de los tantos papeles que desde la perspectiva de promoción y prevención y de mantenimiento de la salud de los niños y niñas, cada uno de los profesionales en salud que interviene dentro de esta atención es responsable. Yo debo, por un lado, motivar a que los cuidadores de estos niños entiendan que debemos motivar y promover el juego activo, la actividad física en estos niños, y que estos niños deben estar físicamente activos para que podamos tener unas condiciones adecuadas a futuro para su crecimiento, para su desarrollo y para su posibilidad de adaptación. Hay una gran cantidad de evidencia sobre los beneficios de esta actividad física en niños y niñas en edades de 3 a 5. Por un lado, mejora la salud ósea, es decir, recordemos que este es un niño que está en crecimiento, que ha pasado de posiciones que no trabajan tanto contra la gravedad, a tener posiciones antigravitatorias y que necesitan que esa estructura ósea se vuelva mucho más resistente a las cargas. Igualmente, la actividad física controla el peso. Recordemos que hoy por hoy tenemos una pandemia más allá del COVID que se llama obesidad y desacondicionamiento, y que esa pandemia de obesidad y desacondicionamiento posterior al momento en que salgamos del aislamiento va a ser uno de nuestros grandes problemas en salud y en la salud de los niños particularmente. Hoy por hoy no estamos controlando estas condiciones. La actividad física nos ayuda a controlar el peso, unido con la nutrición, que es otro de los grandes factores que debemos controlar en este proceso de desarrollo. La actividad física mejora la función cognitiva, es decir, mejora la manera como el niño o niña se relacionan con la información, la adaptan, la transfieren, la codifican, la utilizan para generar las percepciones y la construcción de un mundo. Y disminuyen la ansiedad y controlan el estrés, lo que hará que igualmente esas respuestas adaptativas de conducta sean más controlables y más útiles a su desarrollo general. En esta misma guía, en el capítulo 3, se dan algunas recomendaciones de actividad física para los niños en esta edad. Y los niños en esta edad deben, por un lado, participar permanentemente en juegos activos, no en juegos sedentarios, no juegos en los cuales yo estoy quieto y recibo información. Debe trabajar también en actividades estructuradas como juegos de lanzamiento, actividades de bicicleta, de triciclo, de desplazamiento en el espacio. Debe realizar actividades que fortalezcan su sistema musculoesquelético porque está en un proceso de crecimiento y de adaptación y por lo tanto requiere actividades como saltar, caer, correr, brincar, manejar los impulsos, las aceleraciones y los frenados en todas las direcciones, adelante, atrás, lado, lado. Debe también estimular todo el sistema límbico en el sentido de colocarse en posiciones invertidas, colocarse en posiciones de giro, de desplazamientos sin giro, rotaciones y demás, y debe trabajar toda la parte de los juegos activos de rondas que le permitan estructurar los tiempos de movimiento. Este niño debe además en promedio tener una actividad física mínima de 3 horas al día en las diferentes condiciones de intensidad, pero mínimo 3 horas al día debe estar en actividad y debe en lo posible limitar la vinculación con las condiciones de pantalla o con los juegos de pantalla o con las figuras de pantalla, incluida televisión, a máximo 2 a 3 horas al día. Es decir, que si ustedes ven en un momento de aislamiento, esta condición en la cual yo le enseño a los cuidadores a jugar con los niños en estos espacios, a sacar los tiempos necesarios para que este niño esté activo físicamente, pues voy a empezar a generar una prevención de las alteraciones que vamos a tener casi que seguro, como una pandemia residual de la pandemia del COVID y del aislamiento en el cual estamos sujetos. Aquí hay algunos ejemplos que se dan de lo que podrían ser las actividades, tanto en actividades de intensidad aeróbica moderada como vigorosa, que estos niños deberían seguir. Están todos los juegos que son, por ejemplo, de seguimiento, de imitación de un líder, el juego en un espacio de juego, la condición de
el manejo de triciclo, la bicicleta, que hoy por hoy pueden estar limitados, pero que puedo también modificarlos por juegos alternos de saltos a través del espacio, de caminar, de deslizarse, de bailar. Nadar, hoy por hoy es viable que lo tengamos limitado, pero todos los juegos que requieren coger, lanzar, saltar, alternar, todos los elementos de gimnasia o de juegos de desempeño físico diferencial son válidos en esta condición de activación. Y también juegos que lleven al fortalecimiento muscular, como mantenimientos de posturas, todo lo que son la parte de guerras, juegos de persecución, juegos que nos impliquen el salto, equipos de salto y gimnasia, y todo lo que es el fortalecimiento de los huesos que se da a través de los impactos, ya sea de carrera, gimnasia, salto, etcétera. Esta etapa es una etapa en la cual tenemos elementos preparacionales, por lo tanto, es muy importante que estos niños tengan exposición a movimientos rítmicos, las rondas, los elementos de danza, los elementos de alternancia de movimientos o de imitación de movimientos, me dan la posibilidad de estructurar lo que llamamos los timings, los tiempos de reacción y de acción, que son fundamentales posteriormente en los procesos de coordinación, de equilibrio, de balance y de desempeño físico. Igualmente aquí es muy importante todo lo que es el juego, la parte simbólica, y esto obviamente, estos elementos fundamentalmente para esta edad se hacen a través del juego. Juego que debe tener elementos que nos permitan tanto la consolidación del lenguaje como la capacidad de generar conceptos de cuerpo, de espacio, de profundidad, de velocidades diferenciales, de ubicación del propio cuerpo y del cuerpo del otro, el concepto del yo y el concepto del otro, vitales para esta estructuración. Juegos que igualmente según la edad pues van a ser un poco diferenciales. Entendemos que desde el nacimiento, más o menos hasta los 18 meses, este niño debe estar expuesto a una experimentación constante, posteriormente a una acción con los elementos del espacio, del ambiente, que generan adaptaciones mayores, ya mucho más estructuradas, un proceso en el cual la imaginación, la creación, la creatividad son fundamentales, y posteriormente el refinamiento ya mayores de las actividades. Juegos que, por supuesto, deben ser funcionales, cualquier movimiento muscular, simple, repetido, con o sin objetos externos, en el cual los objetos aparecen y desaparecen, intenta alcanzarlos y demás, son vitales desde los primeros meses de vida, con algunos elementos de contrastes de color que sirvan para la limitación de espacios, etc. El juego constructivo es el juego que implica la manipulación de objetos y el trabajar con esos objetos es vital, fundamentalmente desde los 10, 11 meses de edad en adelante. Ese juego simbólico de utilizar elementos del contexto interno y externo para representar cosas, hacer juegos de roles, es muy importante desde los 2 años de vida. El juego dramático, esas creaciones de situaciones imaginarias para satisfacer deseos y necesidades personales, va a estar implícito y muy útil desde más o menos los 4 o 5 años de edad. Y ese juego con reglas ya es para el grupo de escolares que fundamentalmente trabajaríamos desde otra perspectiva. Quiero llamar la atención aquí y generar una especial atención a aquellos hogares y a aquellas personas que tienen en su casa niños o niñas con capacidades diferentes. De por sí, estos niños o niñas ya hoy por hoy tienden a permanecer más sedentarios, que no debe ser la idea, porque efectivamente son niños con mayores necesidades de movimiento, de estructuración y de relacionamiento. Y lo que debemos recordar es que estos niños son igualmente niños. Y como niños deben poder correr, saltar, brincar, tocar, sentir, pensar, jugar, imaginar, pintar, crear, generar todo aquello que se necesita para que mi mente sea libre y para que a partir de mi mente estructure las adaptaciones necesarias de mi cuerpo, de mi movimiento, de mis relaciones y de mi conducta. Eso era todo lo que yo hoy tenía para compartir con ustedes. No sé si haya inquietudes, comentarios.
complementaciones. Bueno, como lo advertí al principio, nos esperaba una excelente presentación, como la ha hecho la profesora Karin, un resumen que fue desde la fisiología a la neurología, a las neurociencias, la fisiatría, pero que no dejó la sociología, la psicología o la antropología llevados en términos de cotidianidad, hoy día limitada al confinamiento, del que uno podría decir que tan cerca, pero tan lejos a la vez del óptimo desarrollo de los niños.